y amigos, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 17 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro. Un punto de encuentro de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica. En su espacio de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Nos interesa muchísimo traer diferentes especialistas con temas de actualidad para que ustedes y nosotros aprendamos de ellos, nos inviten a reflexionar, analicemos y al final, querida amiga, estimado amigo, solamente es usted quien decide si comparte o no comparte lo expresado acá en este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Nosotros nunca le vamos a decir cómo pensar y cómo opinar, eso se lo dejamos a otros medios de comunicación. Solamente quiero recordarles antes de iniciar que ustedes pueden participar y hacer sus reportes de sintonía, sus consultas, sus aportes, comentarios, sugerencias a través de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp para que usted nos contacte, haga su reporte de sintonía y también pueda opinar. Por último, usted nos escucha a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede escucharnos a través de nuestra página en Facebook. La página de nuestra es muy sencilla, la dirección facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo usted información, audios, videos que nuestro compañero Luisito va publicando, de manera que usted se mantiene informada y el día de hoy solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Bien amigos, hoy hemos invitado a un buen amigo de la casa, el doctor Marco Vinicio Bosa. Ustedes lo han escuchado, él es médico internista, especialista en cuidados intensivos. El doctor Bosa nos va a ayudar con un tema muy delicado, un tema que hay que hablarlo también, son temas que son parte de nuestra vida, hay que hablarlo. Lo que sucede es que no son de los temas que usualmente estemos tratando. Pareciera que cuando se habla de la muerte muchas veces el tema no nos trae, no nos sentimos cómodos con el tema. El debate del buen morir. ¿Por qué nos cuesta entender la muerte asistida? Ese es el tema de hoy acá. Nos va a ayudar el doctor Marco Vinicio Bosa, a quien le damos la bienvenida para no perder más tiempo. Doctor Bosa, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted, con un buen amigo de esta casa. Esta es su casa. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días a todos nuestros escuchas. Muy buenos días, Edgar. Pues sí, es un tema bastante interesante y bastante difícil, porque para todos nosotros este tema de la muerte pues no deja de tener graves dificultades, no deja de tener temores, incertidumbres, inseguridades, y es un tema que sinceramente preferimos dejar para cualquier otro momento, ¿verdad? No nos gusta hablar tanto. Alguna gente es un poquito creyencera y piensa que hablar de la muerte la jala, ¿verdad? Como si fuera esto llamar a alguien. El asunto está en que en otros países, Edgar, en otros países, se ha discutido un poco sobre cuál es el papel que juegan los médicos a la hora de estar con una persona que por alguna razón personal
valga la redundancia, ha decidido que ya no quiere vivir más, que ya no quiere sufrir más, que ya no quiere tener más dolor. Pero no solamente dolor físico, sino dolor moral, dolor por dentro, un dolor existencial. Este tema se ha vuelto un poquito actual porque recientemente tuvimos la noticia de que este famoso cronista, periodista, un escritor de opinión muy connotado, frecuente en algún medio noticioso costarricense, estoy hablando del señor Carlos Alberto Montaner, pues había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, una enfermedad grave, neurológica, terriblemente deteriorante, terriblemente incapacitante. Y lo que nos cuenta Carlos Alberto Montaner en su carta de despedida, un mensaje póstumo que él deja, su cerebro dejó de trabajar como siempre estuvo acostumbrado a hacerlo. Su cerebro empezó a tener el embate de una enfermedad muy similar al Parkinson, pero rápidamente evolutiva, es decir, rápidamente deteriorante. Y un hombre acostumbrado a escribir páginas enteras, crónicas enteras, se encontró absolutamente imposibilitado de poder manejar una máquina de escribir. Se encontró imposibilitado de manejar el lenguaje con la fluidez, con la soltura a la que estaba acostumbrado. Se encontró con la imposibilidad incluso de coger un lápiz para escribir. Carlos Montaner, ante esta situación, empezó a dictar sus textos, empezó a dictar la opinión que quería expresar. Pero llegó el momento en que incluso esto se le empezó a dificultar, narrando él mismo que llegó el instante en que no podía introducir un tema de manera espontánea sin que se quedara con grandes lagunas, sin que se quedara imposibilitado o incapacitado para poderse comunicar con la fluidez que acostumbraba. Ante esta situación, Carlos toma un rumbo muy personal, muy de él. Nadie lo obligó, nadie se lo insinuó, nadie lo convenció, sino que él lo que decide es irse de Miami hacia España, de donde es ciudadano, en donde tiene su propio apartamento, en Madrid, frente al Parque del Retiro, y presenta una solicitud formal ante el gobierno, ante las autoridades sanitarias, de eutanasia. Es decir, España tiene una ley específica que favorece la eutanasia, al igual que lo tienen pocos países del mundo. Esto no es una práctica universal. En Costa Rica, por ejemplo, esta es una práctica prohibida, ilegal. Entonces, el grupo de profesionales en salud hacen un análisis exhaustivo, serio, muy cuidadoso y detallado de la situación de este gran escritor, y llegan a la conclusión de que sí cumplen los criterios que establece la ley para poder acogerse a un derecho sanitario, a un derecho de ser asistido médicamente para dejar de existir, es decir, para morir. Imagínese usted, Edgar, sí, una persona con esa capacidad intelectual, un intelectual talla mundial, exactamente, que nutría los mejores diarios del mundo con sus comentarios, y tomar una decisión de esas, realmente dejar de existir, como lo dice usted, doctor, es bastante fuerte. Y es que estaba recopilando información, y por ejemplo, en cuanto a la eutanasia, solamente lo permiten Colombia, Canadá, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Nueva Zelanda. Y en cuanto al suicidio asistido, los Estados Unidos, en 2 estados, en Oregon y en California, en Australia, en España, en Luxemburgo,
Alemania, los Países Bajos, Canadá y Suiza. Son pocos los países realmente. Quiere decir que este es un tema que realmente casi nunca se aborda como sociedad en el mundo. Continúe, doctor. El problema está en que hay una serie de condiciones sociales que ponen en duda qué es lo que está sucediendo cuando una persona se enfrenta a una enfermedad tan incapacitante y se especula qué será lo que está pasando en la mente de esta persona, qué será lo que está pasando en los sentimientos, ¿verdad? En el corazón, pero no físicamente corazón, sino en las emociones, en los sentimientos de una persona que en un momento determinado se da cuenta de que se está deteriorando a tal punto que se va a convertir en una sombra de lo que fui. Y así lo expresa, por ejemplo, un famoso clérigo católico europeo, Hans Kung, en donde dice: no quiero vivir siendo una sombra de lo que fui. Entonces tenemos una persona que está acostumbrada a tener un cierto nivel de vida, una cierta capacidad, un cierto grado de libertad, un cierto grado de autonomía, y en un momento determinado una enfermedad incapacitante, degradante desde la perspectiva de la persona. Las enfermedades pues son terribles, estamos totalmente de acuerdo, pero por una enfermedad nadie pierde su dignidad excepto que su percepción sea esa. Es decir, desde una perspectiva humana, por estar enfermo nadie deja de ser digno, nadie deja de merecer respeto absoluto, nadie deja de ser una persona que contribuye a la vida en sociedad. Pero desde la perspectiva del individuo, desde la perspectiva de la persona enferma, hay una pérdida imperdonable, una pérdida dolorosa, una pérdida avergonzante de capacidades, y la persona no quiere esto para sí misma. Entonces, Edgar, yo creo que tendríamos que revisar esto de muerte asistida. ¿A qué se refiere? Se refiere a una persona que viéndose enferma, que viéndose debilitada, que viéndose imposibilitada, se siente abrumado, se siente ofendido, se siente humillado y decide que de esta manera no quiere vivir. A esto tendríamos entonces que contraponer el hecho de que lo que se viene a la mente es que lo que esta persona tiene es dolor, y que el dolor se puede controlar médicamente, y que para eso existe el servicio de medicina paliativa o de cuidados paliativos, que más que medicina, como un abordaje médico, es medicina desde una perspectiva multidisciplinaria. Es decir, en medicina paliativa intervienen, o en cuidados paliativos intervienen ciertamente médicos, pero también enfermeras paliativistas, psicólogos paliativistas, trabajadoras sociales paliativistas, fisioterapeutas, farmacéuticos. Hay mucho profesional que ha dedicado su vida no solamente a lo suyo, sino al campo específico de los cuidados paliativos. Bueno, pues entonces este equipo multidisciplinario tiene como propósito reducir el dolor físico en primera instancia, reducir el miedo, la incertidumbre, los temores personales y sociales, el problema familiar que se suscita debe ser acompañado o puede ser acompañado por este equipo de cuidados paliativos. Y desde esa perspectiva, entonces, lo que se dice es: la persona que tiene una enfermedad tan severa, tan grave, no debería sentirse sola, ni debería desear por ello la muerte, sino que debe tener claro que existen profesionales que le pueden ayudar. Bueno, entonces se dice que muchas veces una persona que solicita estas cosas es porque se siente sola, es porque se siente con temor de padecer demasiado dolor. Y otra gente lo que dice es que no, que efectivamente el dolor puede ser controlado con medicamentos de diferente tipo, pero que lo que los abruma, lo que los supera,
lo que no pueden imaginar es seguir viviendo convirtiéndose en una carga para los demás. Es decir, verse reducidos a una persona que no se puede movilizar, que no se puede comunicar, una persona a la que hay que alimentar, en una persona a la que hay que cambiarle sus mantillas, que cambiarlo de posición porque ni eso puede muchas veces. Y esta persona dice, yo no puedo aceptar esto para mi vida. Ciertamente, para un equipo de profesionales en salud, tener que atender, acompañar, estimar, estimular a una persona con estas características es algo cotidiano. Para nosotros los profesionales en ciencias de la salud, tener una situación así no es desconocida, es cotidiana. En cuidados intensivos, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación similar a diario. El problema es que un cáncer puede deteriorar a la persona en cuestión de meses. Un cáncer puede deteriorar a la persona en cuestión de años. Una enfermedad neurológica rápidamente progresiva puede deteriorar a la persona en meses o la puede deteriorar en años. Entonces no tenemos respuesta sobre qué tan rápido puede o no una persona verse comprometida severamente, gravemente, y tener que vivir en una situación de este tipo, de grandes limitaciones y de grandes incapacidades. Bueno, ¿qué sucede entonces? Bueno, vamos a hablar un poquito más desde la perspectiva técnica, Edgar. ¿Qué es esto de muerte asistida? La muerte asistida tiene básicamente dos vertientes, dos alternativas, dos formas de actuar. Por parte del paciente o de la persona que sufre y por parte del equipo de salud de profesionales que le atiende. Quiero hacer un énfasis muy particular en la palabra paciente, Edgar, porque paciente en español significa muchas cosas. Pero cuando estamos hablando de salud, no estamos haciendo referencia a la necesidad de que tenga paciencia, que es una virtud. No, cuando hablamos de paciente, estamos hablando de la persona que sufre. Paciente también significa el que sufre. Y para muchos, las enfermedades es un sufrimiento. Entonces, este paciente tiene posiblemente una enfermedad neurológica, posiblemente tenga un cáncer que se sabe incurable. No hay nada que hacer. Se puede quitar el dolor, se puede eliminar los problemas que van surgiendo, se puede atender a la persona desde lo espiritual hasta lo físico. Pero se sabe que esa condición, esa patología, esa enfermedad no tiene curación y que posiblemente en menos de un año, 6 meses, 3 meses va a terminar matando a la persona. Esta persona puede entonces en otros países, no en Costa Rica, solicitar una de dos: o que un grupo de profesionales le prepare un suero con sustancias letales, y eso sería un suicidio asistido, un suero que la misma persona va a aplicarse a sí misma, es decir, esta misma persona va a encender el goteo del suero y por lo tanto va a ser su propia mano la que va a tomar la decisión como un acto de voluntad de pasarse ese suero letal. La otra opción es la persona que dice, no, yo no tengo capacidad para eso. Y yo prefiero más bien que sea el grupo de profesionales el que me pase el suero, el que me aplique estos fármacos o estos químicos letales. La consecuencia, evidentemente, es la muerte del paciente. Es algo muy similar a lo que en otros países se hace, no en una situación de enfermedad, sino más bien en una situación jurídica, en donde un juez ordena que a una persona se le aniquile
por haber cometido graves faltas en contra del ordenamiento jurídico de ese país, es decir, la pena de muerte. Pero son cosas completamente diferentes. Es que no es la eutanasia una pena de muerte, no se está castigando a nadie. El suicidio asistido evidentemente no es una pena de muerte, no se trata de que se está castigando a alguien por estar enfermo. De eso de ninguna manera se puede pensar. Ahora, ¿qué es lo que dicen otros países? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, Holanda? ¿Qué es lo que dice Luxemburgo? ¿Qué es lo que dijo Colombia? ¿Por qué es que es permisible pensar en la posibilidad de una eutanasia? Bueno, ellos lo que hacen es invocar, por ejemplo, un principio jurídico muy importante, que es el de la autonomía de la persona. Y entonces, lo que ellos dicen es que el individuo, la persona, tiene la potestad de definir qué tipo de vida quiere llevar. Tiene la potestad de decidir si vota por esta persona o por aquella, si compra este enser o el otro, si quiere comer esto o lo otro, si quiere formar una familia o no. Es decir, la autonomía nos confiere como individuos la potestad de autorregular y de autodecidir nuestra propia vida. Entonces, el poder judicial, la parte legal de estos países dice, bueno, si es cierto que nosotros le reconocemos autonomía al individuo para que decida su vida, podríamos entonces decidir que también tiene potestad para declarar cómo quiere morir, en aquellas circunstancias en que su muerte es inevitable. Bueno, pero entonces vienen una serie de problemas, Edgar, porque la muerte es inevitable siempre. Todos nos vamos a morir, absolutamente todos nos vamos a morir. Sí podemos, dentro de cierto margen, decidir cómo queremos vivir, pero también tenemos que reconocer que la autonomía no es absoluta. Los seres humanos nos comprometemos, nos responsabilizamos, establecemos vínculos afectivos, vínculos de responsabilidad, tenemos responsabilidades familiares, responsabilidades laborales, responsabilidades ciudadanas, tenemos normas, tenemos regulaciones y leyes que nosotros mismos como pueblo hemos establecido. Entonces se convierte en un problema de dime qué te diré, porque esto de la autonomía tiene muchísimas facetas. Una de ellas, doctor, y aquí le agradezco mucho a las personas que están participando, lo están felicitando muchas personas a través del WhatsApp 83414142. Nos dicen, qué buen tema, don Mario Mazariegos dice, excelente el tema. Igualmente el doctor de enfermería Giovanni Ramírez dice, saludos al doctor Bosa, médico de alta gama del Hospital Calderón Guardia, interesante el tema y abordado con excelencia. Rita Palacios nos dice por acá, dice, qué bien que llevaron a una persona como el doctor Bosa para tratar un tema tan delicado, los felicito. Me gustaría mucho que se hable, y aquí es donde la razón por la que lo interrumpí, que se hable también de lo controversial que puede ser una decisión de este tipo y para un médico que el paciente o sus familiares le solicitan la muerte asistida cuando el médico tiene el juramento hipocrático. ¿Cómo queda esa situación? Además de los temas religiosos. Doctor, ya que lo interrumpí, porque no he querido interrumpirlo porque está interesantísimo. Ajá. Yo estoy aquí aprendiendo montones. Claro que sí, muchas gracias. Voy a ir a la pausa de una vez porque así regresamos y no lo interrumpo. ¿Le parece, doctor Bosa? Claro que sí, por favor. Vamos a la pausa. Gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos con el doctor Marco Vinicio Bosa, internista, especialista en cuidados intensivos. El debate del buen morir. ¿Por qué nos cuesta entender la muerte asistida? Y hemos venido escuchando al doctor en cuanto a las razones que se han dado en algunos casos, entre ellos la reciente partida de Carlos Alberto Montaner, que el 30 de junio
decidió ya dejar de existir, donde un grupo de médicos le asistieron, con donde estuvo su familia, su esposa, sus nietos, porque se había visto deteriorado por una enfermedad neurológica al punto de que ya él no podía ni siquiera leer los diarios, la familia le leía los diarios, como bien lo decía el doctor Bosa, en sus columnas, que era habitual que él tomara el teclado para poder escribirlas, ya no podía escribirlas, sino que le dictaba, pero poco a poco se fue deteriorando al punto de que ya no podía hacer nada de eso y tomó la decisión de partir. Vamos a ir a una pausa acá en Horizontes y retornamos con el doctor Marco Vinicio Bosa. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En temas de precios, ya cansa el cuento de que la leche nos cuesta más cara que lo que vale en los países vecinos a donde la exportamos. Como la leche parece no preocuparle a nadie, entonces voy con un ejemplo de cerveza. Con una cerveza en mi mano que vino desde Dinamarca, traté de encontrar el truco que hizo que me costara solo 500 colones, cuando las nacionales valen el doble, y pude encontrar que tiene malta de cebada, lúpulos, agua y alcohol al 4.6%. O sea, nada extraño. Recordé que para llegar desde el otro lado del Atlántico debió cubrir transporte en tierra en su origen, en mar y el de nuestro país, con costos adicionales de importación, distribución y refrigeración en el nuestro, dejando ganancias a todos los involucrados. Y aún así me costó 500 colones. De inmediato recordé el argumento de los que venden ropa cara, diciendo que la de bajo precio es confeccionada con mano de obra explotada. Pero sabiendo cómo es Dinamarca, caí en cuenta que fue elaborada con mano de obra muy bien retribuida, con jornadas razonables de país desarrollado. Así que se me cayó la duda por ese lado. Entonces, ¿qué está mal? Porque veo dos posibles respuestas. O los daneses están dispuestos a perder como atacados, o alguien tiene unos márgenes muy altos en la producción nacional, con lo cual vuelvo al tema de la leche. Una será de mayor uso para los niños y la otra para los adultos, pero en ambos casos me queda claro que los ticos estamos lejos de resolver el maltrato al consumidor. Por muchas defensorías que tengamos, que parecen hablar bien, pero no sé. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado.
De regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con una buena visita, un buen amigo, un profesional en ciencias médicas como es el doctor Marco Vinicio Boza. El doctor Boza es médico internista, especialista en cuidados intensivos y nos trae un tema para reflexionar, el debate del buen morir. ¿Por qué nos cuesta entender la muerte asistida? Y este es un tema que ha tomado relevancia mundial a raíz de la partida, lo decíamos ya en la primera parte del programa, del escritor Carlos Alberto Montaner. Él decidió, después de padecer de una enfermedad neurológica que le había deteriorado mucho su calidad de vida, donde ya no podía escribir, donde no podía leer los diarios, donde sus actividades, como era nutrir los mejores periódicos del mundo y revistas del mundo con sus artículos, ya no la podía llevar a cabo, y entonces a la edad de 80 años decidió partir el 30 de junio de este mes. Eso es parte del tema de hoy, muy rápidamente, y me van a permitir ustedes que no lea todos los mensajes, le decía al doctor ahora, porque si no, me dedico a leer los mensajes y no escuchamos a nuestro invitado. Dice Cinia Vindas Marín: buenos días, don Edgar, doctor Boza, puñeta, pero qué difícil, tal cual lo pienso, aunque uno así lo decida. Yo siempre he pensado, si un día me llega una enfermedad, desearía no sufrir mucho, pero también pienso en esos que quedan al pie de mi cama, pero es mi dolor, y qué difícil es pensar que te quieres ir, pero otros quieren que te quedes. El tema está rudo, dice Cinia Vindas Marín. Gracias, doña Cinia. Ligia Garro dice: buenos días, muy interesante el tema, perdón. Dice, pero también hay que llegar a tomar esa decisión de apagar nuestra vida. Hay que ser muy valientes. Saludos y bendiciones. Dice por acá el licenciado Soto, dice: qué tema más bueno. Realmente nosotros los abogados también deberíamos de analizarlo y discutirlo ampliamente en diferentes sedes como el Colegio de Abogados, la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Pero la Asamblea Legislativa dice: sin política barata, sino con asesoría científica y profesional. Bueno, gracias, licenciado Soto. Otro por acá dice: buenos días, en sintonía, debemos fortalecer la Caja del Seguro Social para seguir adelante con la ayuda de Dios, dice don Jorge Ramírez. Gracias, don Jorge. Otro por acá, bueno, nos están pidiendo mucho el documento, esto es un tema aparte de la exposición que hizo don Iván Barrantes el día lunes. Ustedes recordarán que cuando hicimos el programa venía saliendo de llegar a todos el documento, así es que hoy se los haremos llegar a todos el documento, así es que un poquitito de comprensión, y de una vez los invito para el lunes a la segunda parte. Bien, amigos, vamos a continuar con... bueno, el doctor Carazo, voy a hacerles un resumen. El doctor Carazo le pone a su colega y a todos los oyentes un mensaje. Dice el doctor Carazo: buenos días, amigos de Horizontes, hoy no voy a opinar, lo dejo en manos de mi colega, el doctor Boza. Un tema muy difícil, un tema que se las trae. Los felicito, sigan adelante, bendiciones para todos, y sigo aprendiendo con mis más de 80 años, dice el doctor Carazo. Bien, doctor Boza, continúe usted en el uso de la palabra. Hablábamos antes de la pausa, de lo difícil que es para ustedes los médicos por el juramento hipocrático. Igualmente ahora nos recordaba el abogado Soto, que nos escribía también la parte legal. ¿Cuál es la situación? Coméntenos. Estamos hablando, Edgar, de los argumentos que se han presentado en otros países para aceptar o legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El primer argumento, y tal vez al respeto de las normas de circulación, al respeto de las normas de circulación al tránsito, tengo que respetar el señalamiento vial, y también tengo que tener cortesía, porque ocasionalmente podría suscitarse una situación en la que yo le cedo el paso a una persona,
mil cosas más. Es decir, yo tengo que recordar que como ser humano vivo en sociedad. Y el vivir en sociedad implica saber que mi autonomía personal tiene límite. Entonces, ¿cuál es la segunda, un segundo argumento, por ejemplo? Y ahora vamos a pasar a lo contrario, ¿verdad? Los argumentos en contra de la legislación, de la legalización. El segundo argumento a favor de la muerte asistida médicamente es el hecho desafortunado de que ciertamente no siempre el dolor es controlable. Por más que se recurra a opiáceos, por más que se recurra a morfina, por más que se recurra a productos más modernos, poderosísimos, por más que se recurra a analgésicos muy potentes, la verdad es que el dolor físico no siempre es controlable. Y a pesar de los equipos magníficos de profesionales en ciencias de la salud mental, a pesar de los equipos de acompañamiento, entonces, dicen estos intelectuales, es razonable permitirle a una persona que escoja morir si no hay alternativa alguna para su dolor o para su sufrimiento irremediables. Es decir, aquí viene un elemento muy interesante. Cuando hablamos de suicidio médicamente asistido y cuando hablamos de eutanasia, no se puede hablar de generalidades exclusivamente. En la muerte asistida, ver cuáles son las circunstancias de la persona, ver cuáles son las circunstancias de la persona y a partir del contra de los argumentos que se presentan en contra de los argumentos que se presentan en contra de la legalización de este tipo de actividades en la salud. El primer argumento, Edgar, y ya lo adelantaste, es que matar es inmoral. Es decir, matar es moralmente incorrecto y por ello es inmoral que un médico provoque, acompañe, facilite o acelere la muerte de una persona. Ese es un argumento, ¿eh? No lo estoy afirmando yo. Algo que se oye ocasionalmente, va muy ligado a es algo que se oye ocasionalmente, desafortunadamente en Costa Rica. Y ya les voy a explicar por qué desafortunadamente. Y es que efectivamente cuando se empieza a practicar este tipo de cosas, hay un temor de que la muerte de alguien se vuelva algo muy fácil. Hay un temor de que la técnica para interrumpir la vida de alguien se convierta en algo muy fácil e incluso cotidiano, incluso rutinario. Entonces, existe el riesgo de que los médicos, dicen estos intelectuales que argumentan en contra de la muerte asistida, existe el riesgo de que los médicos caigan en ello, en estas prácticas de muerte rápida, por tener sesgos personales, por tener avaricia desmedida o ambición, por ser impacientes o por estar frustrados porque todo lo que han hecho por alguien no ha dado ninguna respuesta. Es decir, se frustran ante la persistencia del dolor y del sufrimiento de una persona desahuciada, ojo a la palabra, desahuciada, y por lo tanto podrían querer acelerar las cosas de una manera que solo los médicos y los profesionales en salud tienen habilidades y conocimientos para hacerlo. Entonces, dice la argumentación, se establece un modelo peligroso
socialmente, un riesgo social. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, estamos frente a una persona totalmente demenciada, es una persona que ya no tiene aparentemente conciencia del entorno, es una persona absolutamente dependiente para todo, para su alimentación, para su higiene personal, para su traslado, para sus movimientos incluso en la cama. Ya no puede darse vuelta, hay que darle vuelta cada 2 horas. Hay que estar atento a que no vomite, hay que estar atento a que no se asfixie con su vómito, hay que estar atento al grado de dolor que tiene, y cuando se le da alivio del dolor, se duerme y no hay forma de comunicarse con esta persona. Ese es el argumento, conste que estoy hablando de argumentos internacionales. Por lo tanto, se abre una puerta para que en un momento determinado el equipo de profesionales en salud decida que a los ancianos decrépitos habría que ayudarles de manera expedita. Podría considerarse incluso para las discapacidades graves, severas, tremendamente restrictivas. Alguien podría decir, ¿y será que el siguiente paso será para las minorías raciales o lo que fuera? ¿Será que para los indeseables, para aquel psicópata que ha provocado tanto dolor en la sociedad y que ahora está con una enfermedad grave, con una enfermedad que lo tiene restringido en una cama, convertido prácticamente en un vegetal? ¿Será que mejor le aplicamos algo para que se vaya más rápido? Este es un peligro tremendo, tremendo. Y entonces ahí es donde viene la argumentación de qué hace el médico frente a esto. Entonces, primero que nada, se me ha presentado como argumento a nivel nuestro acá, entre nuestros escuchas. Muchísimas gracias por la participación y por el interés. Que si será que el médico se verá imposibilitado por el juramento hipocrático que hizo. Vamos a discutir las cosas tal vez con un poquito más de prudencia. El juramento hipocrático es ciertamente una práctica interesante, es una práctica valiosa, porque este juramento es un documento que fue elaborado por los discípulos de Hipócrates y no por Hipócrates mismo, hace muchísimos años, y da fe de que existe un interés de constituir un gremio que tiene la necesidad de defenderse, de fortalecerse, de promocionarse y de respetarse. Entonces, en el juramento hipocrático se jura por Apolo y por sus hijos, por Higeia o Higiene, por Panacea. Entonces, desde una perspectiva real, yo como católico voy a jurar por Apolo. Definitivamente no. Yo como católico no voy a jurar nunca por un dios pagano, de ninguna manera, menos por 3 dioses paganos. Mi fe es completamente diferente. Entonces, yo juro ante Dios. Yo juro ante Dios y ante la patria que voy a ejercer mi profesión de acuerdo a mi mejor conocimiento y de acuerdo a los valores morales y éticos que caracterizan a Costa Rica. Desde esa perspectiva, Edgar, entonces, tenemos que efectivamente hay un código de ética que tiene muy claramente elaborado y publicado el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en donde se establece una serie de normas, una serie de pautas, una serie de requisitos en la práctica del profesional, requisitos que la constituyen como una práctica válida, como una práctica éticamente correcta, una práctica que responde a los más altos ideales sociales del médico. Eso para mí es fundamental. Entonces, dejemos de un lado, por favor, el juramento hipocrático, porque eso es un romanticismo que no tiene absolutamente ningún asidero real. Yo no puedo jurar por un dios o por dioses paganos. Que eso lo tengo yo clarísimo, en mi caso. Ahora bien, ¿cuál es una de las obligaciones morales que yo como médico tengo? Defender la vida. Edgar,
Sí. Tengo 38 años de ejercicio profesional defendiendo la vida. Que en un momento determinado se me gire el compás, se me gire la brújula y digo, bueno, pero a veces también puedo promocionar la muerte. Eso para mí es muy difícil. Y desde esa misma perspectiva uno podría pensar que para muchos médicos va a ser tremendamente difícil. Pero en un caso particular tendríamos que recordar una figura que existió en Costa Rica cuando hubo ejército, y era la muerte por misericordia. Tremendamente delicado. ¿Cómo se sabe cuándo se le da muerte a alguien por misericordia? De hecho, eso es actualmente homicidio. Entonces vamos a hacer un cierre más o menos en esta línea, Edgar. Primero que nada, efectivamente en otros países se ha tomado la decisión de legalizar el suicidio médicamente asistido y la eutanasia activa voluntaria. Estas no son prácticas que dependan exclusivamente del médico. Para que estas prácticas se den en otros países, tiene que haber una ley muy clara, muy bien elaborada, con una serie de requisitos insoslayables que obligan al médico a ir cotejando el listado de requisitos con lo que está obteniendo con su paciente en su historia clínica y en su evolución clínica. ¿Y en Costa Rica se ha hablado del tema a nivel de colegio de médicos? Le pregunto. Hemos tenido oportunidad de hablarlo, Edgar, porque de acuerdo a lo que recuerdo, y podría ser que me equivoque, en el siglo XXI han sido presentados ante la Asamblea Legislativa no menos de 3 proyectos que hablan de muerte digna y eutanasia. No han tenido acogida por los términos en que estaba discutido y esto refuerza lo que acabo de afirmar. Esto es un tema tremendamente delicado. Podría ser que en un momento determinado estemos de acuerdo con los términos de una ley que permite la eutanasia y el suicidio asistido, pero tener una ley de esa magnitud exige de un esfuerzo técnico, un esfuerzo legislativo de orden superior. Estamos hablando de algo que compromete la vida, y si recuerda, Edgar, la Constitución Política, nuestra Carta Magna, claramente dice en su artículo número 21, la vida humana es inviolable. No dice sí tal cosa, no dice en el caso de que, no dice si se dan estas condiciones. No. Es claro, nuestra ley, claro. Nuestra Carta Magna es tajante, la vida humana es inviolable. Entonces pensar, por ejemplo, que un médico está a las 2 de la mañana con su pacientito que ha estado pegado a un ventilador mecánico y ha estado inconsciente durante 6 semanas tal vez, y que ya todo el mundo está frustrado, y que ya todo el mundo está obstinado, que ya todo el mundo está angustiado porque no sabe qué va a pasar con esa persona. Pensar que ese médico simplemente puede tomar la decisión de apagar ese ventilador es falso. Eso, Edgar, no es eutanasia, eso es homicidio, y eso tiene su pena. Entonces, quisiera hacer el cierre con estos conceptos, Edgar. Vea usted, por favor. Número 1, estos temas tienen que ser ampliamente discutidos a nivel social para poder encauzar una discusión sana, una discusión oportuna. Podría ser que a los costarricenses nos interese una legislación así, podría ser que a los costarricenses no nos interese una legislación así. Esto también toma en cuenta no solamente la autonomía de las personas, sino la autonomía del médico. Y el médico, ante una solicitud legal, podría decir, hago objeción de conciencia y no lo acepto. Entrego la responsabilidad a otro colega, al sistema, a la institución, etcétera. Otro punto importante es que ya
son varios los países que están discutiendo esto, y me llamó poderosamente la atención el hecho de que Colombia, que tiene una tradición histórica semejante a la nuestra, con raíces culturales semejantes, no idénticas, con raíces religiosas muy semejantes, no idénticas, tomó la decisión de aceptar la ley de la eutanasia. Esta es una invitación a que Costa Rica conozca y que Costa Rica se documente y sepa que es importante poner sobre la mesa de discusión argumentos de peso y no creencias, ideas, formas de ver individual o pensamientos mágicos. Estamos ante una situación muy delicada, y si en el futuro, Edgar, quisiéramos hablar de esto, tendríamos que tener claro que efectivamente se requiere de un esfuerzo profesional muy serio, con la participación de muchos sectores sociales y con la participación de muchos profesionales en diferentes áreas, no solamente ciencias de la salud, sino también la parte legislativa y, por supuesto, un análisis amplio, profundo, de las creencias, de los valores de los costarricenses. Un saludo le envía la viceministra de Gobernación, la licenciada Marlene Luna. Dice, muy interesante el programa, doctor Bosa, un saludo y mis respetos. Y tal como el derecho funciona en este tema, impera el principio de la norma prevalente, el derecho a la vida. Para mí, como creyente, solo Dios, mi Señor Todopoderoso, omnipotente y omnipresente, tiene derecho a determinar quién vive y quién no. Saludos respetuosos, la señora viceministra Marlene Luna Alfaro. Gracias a doña Marlene. Las personas nos están pidiendo también el número del consultorio del doctor Marco Vinicio Bosa. Ya se lo vamos a dar, papel y lápiz, ya estamos terminando el programa. Recuerden ustedes, que el doctor Marco Vinicio Bosa es médico internista, es especialista en cuidados intensivos y además tiene una maestría en salud pública. El número telefónico del consultorio del doctor Bosa, vamos a ver, papel y lápiz, 22 nuevamente, 7245, 2222-7245, ese es el número telefónico del consultorio del doctor Bosa para las personas que quieran hacerle alguna consulta en su consultorio. 2222-7245, ese es el número telefónico del consultorio del doctor Bosa. Doctor, con usted el tiempo nunca me alcanza, qué lástima, doctor. Está muy bien, Edgar, muchas gracias. Muy agradecido sinceramente por traer un tema como estos, realmente es un tema que nos deja pensando y es lo que pretendemos acá en Horizontes como un espacio de cultura ciudadana. Gracias, doctor Marco Vinicio Bosa. Muy buenos días, Edgar, muy buenos días a todos, bendiciones para este día. Igualmente para usted y para todos los oyentes. Este programa estará en unos 40 minutos en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube. Visiten nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes en el canal de YouTube. Buenos días y hasta mañana. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles.